Bueno, vamos a invitarlos a pasar. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con nuestro temario. Nuevamente el turno de Mario Bollman para poder tocar dos temas muy prácticos, creo que van a ser muy interesantes en el quehacer profesional de todos los días. Uno que hemos denominado el protocolo de facturas de proveedores. Tema que venimos hace tiempo analizándolo de distintos puntos de vista, pero el enfoque de hoy sería distinto, sería ver qué tipo de cosas deberíamos estar haciendo desde el punto de vista, diría, del control interno, para minimizar los problemas que puedan existir por la posibilidad de detectar facturas apócrifas. Y en segundo lugar, un tema que el profesional tiene que enfrentarse y cuando se tiene que enfrentar no la pasa demasiado bien, que es la situación de los clientes que proceden a vender inmuebles en el país. Estos son de sujetos no residentes y ahí aparecen toda una serie de complicaciones y de problemas. Así que estos dos temas muy prácticos nos ha parecido conveniente incluirlo en la agenda de hoy. Mario. Gracias, Humberto. Bueno, en cuanto al primer tema, control de facturas de proveedores, o mejor dicho, el protocolo a cumplir, un checklist del contribuyente que recibe facturas de proveedores. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar? ¿Cuáles son los controles que debería llevar ex ante de que explote un problema porque impugnan una factura de compra de bienes o de gastos por parte de la AFIP? Este protocolo o este listado no es definitivo, no es completo, no existe el 100% de certeza. Aun cuando cumplamos con distintos protocolos, siempre va a haber un grado de incertidumbre porque van a impugnar al proveedor y en consecuencia van a impugnar las facturas que hemos recibido de ese proveedor. Entonces es simplemente una aproximación de lo que podemos recomendar a nuestros clientes, empresas, al momento de recibir facturas de proveedores. Este trabajo o este análisis lo he realizado en base a
Primero, unas normas de auditoría fiscal en constataciones de operaciones falsas, confeccionado por la AFIP ya hace unos cuantos años. Jurisprudencia, tanto de la Corte como de Cámara, como del Tribunal Fiscal. Destaco las causas Bildown, de Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2011, la causa Tradigrain, de Cámara de la Sala 2 de octubre del 2006, comentada por Humberto en un momento en doctrina, fallos en contra del contribuyente, como sea la causa Luis Dreyfus, de la Sala 2, Cámara, de marzo del 2010, Oleaginosa Moreno, de mayo de 2010, Sala 5 de Cámara, la causa Cargill, de abril del 2011, Sala 4 de la Cámara. Y un fallo del Tribunal Fiscal Avanti Solazzi, con doble Z, de agosto del 2009, de la Sala D del Tribunal. Tanto en Bildown como en Tradigrain, el contribuyente pudo probar que se le entregaron los bienes, pudo verificar correctamente el pago de las operaciones y salió airoso en las impugnaciones fiscales. En cambio, en Luis Dreyfus, en Oleaginosa Moreno y en Cargill, las sentencias salieron desfavorables al contribuyente porque no pudo probar las causas de la falta de ingreso del impuesto por parte del proveedor. Bien, además he tomado una doctrina al respecto. Bueno, entonces los puntos a analizar o a tomar en cuenta rápidamente. Primero, en la empresa compradora o prestataria, compradora de bienes o prestataria de servicios, primero hay que tomar en cuenta la relación y necesidad con el objeto de la empresa, ¿sí? Si se compran bienes que no tienen nada que ver con el objeto comercial llevado a cabo por la compañía que estamos analizando, bueno, es posible que esa factura sea impugnada o ese servicio. Segundo, haber recibido el comprobante correspondiente, el comprobante de acuerdo a las normas de facturación vigentes, ¿no? La 1415 y similares. Factura electrónica, factura tradicional, ticket de controlador fiscal, la escritura traslativa de dominio. Cuidado, la escritura traslativa de dominio hace las veces de factura, ¿sí? Uno puede comprar un inmueble, una empresa puede comprar un inmueble y en la escritura le pueden discriminar el crédito fiscal correspondiente y esa escritura hace las veces de factura. Por lo tanto, se puede computar el crédito fiscal que le han facturado. Se debe controlar, por supuesto, el formato de las facturas. Debe formarse, yo le recomendaría a cualquier empresa, arme un legajo de cada comprobante de factura, en el cual esté la orden de compra, el remito, muy importante, elemento muy importante a tomar en cuenta, que pruebe la veracidad de la entrega de los bienes, la cantidad, la fecha, la factura, el recibo indicando la forma de pago. Esto es muy importante porque sabemos de la existencia de la ley antievasión, la ley 25345, reglamentada por una norma de la AFIP, la 1547. Esto dejando de lado una crítica que la ley antievasión debió ser reglamentada por el Banco Central. Sin embargo, en materia impositiva, esa delegación de la ley ha sido efectuada por la AFIP. Tomo palabras del doctor Massad, hay que ser bueno en la interpretación de las normas. Dejamos de lado que fue reglamentado por la AFIP. Bueno, tenemos esta resolución reglamentaria, la 1547. ¿Por qué es importante tener un buen recibo, un recibo bien claro indicando la forma de pago? Y porque si el recibo no dice la forma de pago, que fue con cheque, el fisco va a decir, usted pagó en efectivo. Y si pagó en efectivo 500.000 pesos, le impugno la compra realizada, el costo o gasto, le impugno el crédito fiscal. Bueno, entonces vayamos dejando pruebas y en los recibos emitidos por el proveedor dejemos bien claro que la forma de pago de cancelación del precio. Cheques propios, cheques de terceros, que es válido, etc. Punto A5, verificación en el registro de proveedores de la AFIP. Recordamos que la resolución 18 de retenciones de impuesto al valor agregado
en su artículo 8º y en el anexo 4º, establecen la obligación de, cada vez que efectuamos un pago y somos agentes de retención en el IVA, de consultar el registro de proveedores, la base informática de la AFIP. Y es posible que, de verificarse las hipótesis previstas en el anexo 4º, debamos retener el 100% del IVA y no la mitad o el 80% como prevé en términos generales la resolución 18. ¿En qué casos corresponde retener el 100% del IVA? Cuando el proveedor tuviera incumplimientos en materia impositiva o previsional, cuidado, y además cuando el fisco haya detectado irregularidades en la comercialización por parte del proveedor. Entonces, el fisco va a ordenar, cuando consultemos esa base de datos, retenga el 100%. Bueno, cumplamos con esa premisa de la consulta a la base de datos, al registro de proveedores, de la resolución 18, artículo 8º, y cumplamos con la retención al 100% de corresponder y guardemos pruebas de esa consulta en este legajo que estamos comentando en el punto 4º de este material. ¿Qué pasa si una empresa es tildada de APOC con posterioridad al momento de realizarse la compra? Si en abril 2017 hacemos una compra de bienes o somos prestatarios en materia de servicios y en junio 2017 la AFIP pone en la base APOC a ese proveedor de bienes o de servicios, ¿nos van a impugnar esa compra del mes de abril? Bueno, es muy posiblemente que sí, pero les señalo este antecedente jurisprudencial de la Sala D del Tribunal, Avanti Solezzi, donde dijo el tribunal que el hecho de haber colocado como APOC con posterioridad al momento en que se verificó la compra o prestación de servicios no hace impugnable a dicha operación. Luego, cumplimentar con la ley de antievasión, ¿sí? Hay que pagar de acuerdo a lo que establece la ley antievasión, ¿sí? Cheque común, cheque de pago diferido, transferencias bancarias, cheques de terceros, factura de crédito, que es una herramienta que no existe en los hechos, y la resolución 1547. En cuanto a los cheques, recordamos que si es un cheque propio, tiene que colocarse la leyenda para acreditar en cuenta, en sellito o en forma manual. Tiene que estar emitido a la orden del beneficiario. Si viene una factura de XX Sociedad Anónima, no podemos hacer un cheque a nombre de Juan Z, ¿sí? Para que esa persona humana cobre la factura emitida por XX Sociedad Anónima. No tenemos que facilitar la evasión de las obligaciones tributarias, ¿sí? Porque eso va a ser muy mal visto al momento de analizar el fisco la conducta del contribuyente comprador. Y hay bastante jurisprudencia en tal sentido. Se presentó una persona humana a cobrar, quizás en una cueva, ¿sí?, un cheque emitido por el cliente, pero la factura fue realizada por ZZ y lo cobró una persona humana. Bueno, esas son las figuras a evitar. Si estamos asesorando a la persona que está adquiriendo bienes o servicios, bueno, cumpla con la ley de antievasión, emita el pago a nombre del beneficiario, de la empresa que está emitiendo esa factura de venta de bienes y servicios. Y la 1547 no obliga a emitir los cheques con la cláusula no a la orden. Y es llamativo. La 1547 dice emita a la orden del beneficiario, con lo cual se permite el endoso del cheque. Yo diría lo siguiente: si queremos curarnos en salud, asesorando al cliente comprador, que se emita el cheque con la cláusula no a la orden. Vayamos en exceso, pequemos en exceso por sobre la ley antievasión y la 1547. O utilicemos un mecanismo sencillo y electrónico, que es la transferencia de fondos. Entonces, ahí no hay posibilidad de que aparezca una persona humana descontando un cheque en una cueva
en forma espuria. Le estamos transfiriendo los fondos a la CBU de XX, sociedad anónima que nos vendió bienes o prestó servicios. Punto. Más categórico, imposible. Por otro lado, hay que retener los impuestos correspondientes. Hay un antecedente muy interesante de la Corte, interesante y criticable, las dos cosas, del 27 de octubre del 2015 en la causa San Juan, en base al artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que dispone que el fisco podrá impugnar los gastos cuando no se retenga impuesto a las ganancias, es que el fisco lo tomó muy a pecho y ha impugnado en esta causa la compra de bienes porque no se retuvo impuesto. Pero cuidado, el artículo 40 de la ley dispone podrá, tiene la palabra podrá, no es obligatorio para el fisco en todos los casos impugnar el gasto. Segundo, la ley habla de gastos, no habla de costos. Y cuando una empresa compra bienes de cambio, y mucho más aún si compra 300.000 unidades de tornillos y conserva 25.000 al cierre, esos 25.000 de los 300.000 están activados. Entonces, no es gasto, ni siquiera está en el costo de ventas. Sin embargo, por el mero hecho de no retener impuesto a las ganancias, el fisco viene e impugna la totalidad de la compra por los 300.000 tornillos. Repito, sin importar si 25.000 de esos 300.000 están en stock al cierre de ejercicio de la compañía. Antecedentes de la causa San Juan lo encontramos en la causa Transeuropa Video Entertainment de San Luis, vinculado a regalías del exterior. ¿Sí? La empresa pagó regalías al exterior, no retuvo impuesto a las ganancias, con una cuestión adicional. Por el hecho de haber pagado al exterior $10.000, el fisco le impugna el gasto, pero además el fisco le reclama la retención de impuesto a las ganancias no practicada, más el correspondiente gross INAP, en base al artículo 145 del decreto reglamentario, porque el fisco entiende que el pago al hacerse por la totalidad es porque el contribuyente pagador, Transeuropa Video, tomaba a su cargo el impuesto que debía ser retenido al beneficiario del exterior. Entonces, tenemos dos consecuencias, y esto fue ratificado por el fisco en un dictamen el 78 del año 2001. Acá hay dos sanciones. Una sanción atípica, que es la no deducción del costo o gasto, y el fisco asume que es una sanción, y otra sanción, la del artículo 45, en el cual se le reclama al agente de retención la retención no practicada. Y si es con el exterior, será la retención no practicada más el correspondiente gross INAP, artículo 145 del decreto reglamentario. Otros antecedentes sobre no retener impuesto a las ganancias y en consecuencia aplicar el artículo 40, MDQ Le Sport, un fallo de cámara. Otro, Estancia El Cherque, que tiene que ver con facturas de esquila pagadas por esta estancia, y como no retuvo impuesto a las ganancias, viene el fisco y se lo impugna. Tengamos cuidado con este tema de retener siempre los impuestos correspondientes, porque si bien es sano el propósito y es nuestra obligación transmitir a las empresas que retengan los impuestos correspondientes, es posible que el fisco se entere que le estamos comprando mercaderías o servicios a una determinada empresa vía la retención, vía el SICORE, ¿sí? Donde identificamos que al quit número 30, etcétera, le hemos retenido 50 pesos de impuesto a las ganancias. Por esa retención se entera el fisco que le hemos adquirido bienes o servicios a esa compañía, y como el fisco tiene en la mira a ese proveedor, inmediatamente va a caer en la empresa que estamos asesorando y va a impugnar las facturas que ha recibido de ese proveedor supuestamente APOC.
Entonces, nuestro consejo de retener siempre impuestos puede tener una contracara donde nos dicen, y si no hubiera retenido impuestos, el fisco no se hubiera enterado. Entonces, pasa todo el tiempo de la prescripción y la factura pasó. Quizás compró de buena fe, no estamos hablando de eso, si es una factura trucha y si realmente el proveedor es APOC. Pero muchas veces el hecho de retener significa llamar al fisco porque el fisco se entera inmediatamente que hemos comprado bienes o servicios a esa empresa. En la empresa proveedora, bueno, tenemos que tomar muy en cuenta este principio de, así como los bancos tienen la premisa de conocer al cliente, ¿sí? Y todos los bancos locales e internacionales permanentemente piden información. Señor, ¿de dónde sacó usted este dinero? Señor, ¿cómo es que usted pagó tanto en la tarjeta de crédito? A ver, muéstreme las facturas de sus ingresos, una escritura de venta, etcétera. ¿De dónde surge ese depósito que usted ha hecho de 500.000 pesos? Bueno, acá lo mismo, pero en sentido contrario. No tenemos que conocer al cliente, tenemos que conocer al proveedor. Y si el proveedor tiene relevancia en temas, en números, con respecto a las compras que le hacemos, no estaría nunca de más visitar al proveedor, ver la capacidad productiva, ver si tiene personal, ver si tiene máquinas, pedirle la declaración jurada de cargas sociales, pedirle la declaración jurada del IVA. Está bien, hay muchas cosas que nos van a decir, no te las doy, ¿sí? ¿Qué te importa? Pero, porque si no lo hacemos nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la empresa adquirente, lo va a hacer el fisco 8 meses más tarde o 3 años y medio más tarde. Y va a decir, señor, usted compró 14 millones de tornillos a una empresa que no tiene ni una sola máquina. O usted compró 14 millones de tornillos que tiene a 3 personas en relación de dependencia y nada más. Y el objeto social de esa empresa que le facturó tornillos es servicios de jardinería. Entonces, rápidamente nos van a impugnar esas facturas que pueden ser importantes. Si la cuestión amerita, es importante adelantarnos a lo que va a hacer el fisco, a tratar de conocer un poco más al proveedor y verificar la factibilidad de la venta o prestación de servicios, estructura, personal, maquinarias, etcétera, etcétera. Paso al segundo tema. Venta de inmuebles de sujetos del exterior. Un flor de tema, muy complicado, controvertido. Cuando un sujeto del exterior vende un inmueble en el país, se abren 2 posibilidades. Que la venta esté gravada por el impuesto a las ganancias o que esté gravada por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Y esta pregunta en realidad tiene que ver no solo con respecto a un sujeto del exterior, sino cualquier tipo de contribuyente. Y no solo con respecto al impuesto a las ganancias, sino también con respecto al impuesto a los ingresos brutos. ¿La actividad es habitual? Si hay habitualidad, hay permanencia en la fuente, va a estar gravada por el impuesto a las ganancias y también, en otro análisis que no vamos a hacer hoy, por el impuesto a los ingresos brutos. Si no existe habitualidad y hay un sujeto, cualquiera de los aquí presentes, que tiene un inmueble, su casa habitación, y lo vende, ¿sí? Eso está gravado por el impuesto a la transferencia de inmuebles, al 1,5%. Pero si alguno de los aquí presentes tiene en stock 14 propiedades, ¿sí?, que ha comprado en los últimos 3 años y durante el 2017 vende 5 y enriquezco el ejemplo. Además de venderlas, resulta que la persona, profesional en ciencias económicas o veterinario, no importa, ha refaccionado esos inmuebles y los vende, claramente está gravado por impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, la diferencia impuesto a las ganancias o ITI es una diferencia muy importante y además cuya frontera no siempre es matemática, certera.
Hay un muy viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya tiene 70 años, que es la causa Brave Rafael, B larga R-A, B corta E, donde la Corte se encontró frente a un caso de impuesto a los réditos, donde el contribuyente compró en los últimos 5 años 8 inmuebles y produjo 6 ventas. Dijo la Corte: hay que analizar la actividad regular del contribuyente si ha sido con el propósito de obtener beneficio. Tratándose de la compra-venta de inmuebles, basta la existencia de un número de operaciones adecuado para la eficacia de la especulación, no en el mal sentido de especulación, sino en el sentido de ganar dinero, en tales bienes que supone el transcurso de algún tiempo. Y hay un fallo más reciente del Tribunal Fiscal de la Nación, también termina con 7, pero es 2007, tiene 10 años, no 70, es la causa Spanier, Alberto y Sergio, de la Sala A, donde estas dos personas humanas realizaron 4 ventas uno, 8 ventas otro en 2 años. ¿De qué? De inmuebles. Resulta que, complementando, pues tenemos que hacer un análisis completo de la situación. Los dos hermanos Spanier eran directores de empresas constructoras, de una sociedad anónima que construía. Y muchas veces recibían inmuebles que los procedían a vender. ¿Para qué? Para no tributar impuesto a las ganancias. Si lo recibía la sociedad a 100 y lo vendía en 120, tenía que pagar el 35% de impuesto. Entonces lo pasaban por la persona humana y pensaban que no tenían que tributar impuesto a las ganancias. Tributaban ITI de corresponder. Bueno, el fisco impugnó las declaraciones juradas de los hermanos Spanier, hizo determinación de oficio por impuesto a las ganancias y lo ganó en el Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, repito, la venta de un inmueble, bien sea de un sujeto del país o del exterior, hoy estamos dedicados al exterior, puede merecer impuesto a las ganancias o impuesto a la transferencia de inmuebles. Si un señor que vive en Tokio tiene nuevamente 14 propiedades en la Argentina y compra, vende, en los últimos 5 años hizo 20 operaciones, la venta del próximo inmueble, el fisco va a decir: señor, y de los anteriores también, señor, usted debe tributar impuesto a las ganancias, aun cuando no sea una persona jurídica, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar bien en concreto cada contribuyente o cada caso. No hablamos de contribuyentes porque acá estamos hablando de beneficiarios del exterior. Bien, siguiendo con la filmina, tratándose de personas jurídicas del exterior, tenemos 2 vías a la vez en el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Una retención con carácter de pago único y definitivo del 35% sobre el 50% de utilidad presunta, nos da un 17,5% de retención de impuesto a las ganancias, o camino 2, opcional para el contribuyente o para el sujeto del exterior, determinar la utilidad sobre base cierta. ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuál es el costo de ventas? En pesos, no se actualiza por moneda dura, acá lamentablemente, y contemplar los gastos de la operación y proceder a la retención de impuesto a las ganancias. Bien, proceder a la retención de impuesto a las ganancias. ¿Quién tiene que retener? En principio, el escribano. ¿Quién determina la retención de impuesto a las ganancias? ¿El escribano? No. ¿El sujeto del exterior? No. ¿El representante? No. Lo hace el fisco. Entonces, aun cuando utilicemos el primer camino, el del 50% de la renta presunta aplicando la tasa del 35%, el representante en el país del sujeto del exterior, persona jurídica, tiene que pedir un certificado de retención a la AFIP. Repito, porque esto es importante. Aun cuando se trate de una persona jurídica al exterior, hay que acudir a la AFIP, anexo 4 de la resolución 2139, y pedirle que el fisco determine la retención a aplicar. Pareciera ser fácil.
¿Por qué? Se vende un inmueble en $200.000, la utilidad presunta es el 50%, $100.000, sobre eso el 35%. $35.000 son un precio de venta de $200.000. Pareciera ser fácil, pero no lo es, porque hay que pedirle un certificado al fisco donde el fisco le ordene o le oriente al escribano de cuál es la retención de impuesto a las ganancias. Por supuesto que en el caso 2, desde ya que tenemos que ir al fisco y pedirle que nos determine cuál es el impuesto a las ganancias a ingresar. Bien, en esta resolución 2139, para operaciones gravadas por el impuesto a las ganancias, no importa si son jurídicas las personas o si son personas humanas del exterior, hay que demostrarle al fisco, y esto está dicho en el artículo 21.d2, haber presentado las declaraciones juradas del impuesto a los bienes personales o ganancia mínima presunta, haber pagado las retenciones del impuesto a las ganancias por los alquileres, título quinto de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cosa que muchas veces el fisco no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el inmueble estuvo alquilado y nadie retuvo impuesto a las ganancias al beneficiario del exterior. Ahora, un beneficiario del exterior quiere vender el inmueble y el fisco le va a decir, a ver, tráigame las declaraciones juradas de bienes personales, si fuera persona humana, de ganancia mínima presunta, si fuera una persona jurídica o algún otro caso. Tráigame las retenciones y el ingreso de las retenciones de impuesto a las ganancias beneficiario del exterior. Tráigame el IVA, ¿sí? Si se trata de una locación comercial, a ver, demuéstreme que se ha pagado el impuesto al valor agregado, ¿sí? Esto surge de la resolución 2139. Siempre hay que pedir el certificado de retención. Y hay un artículo, el artículo 33 de esa resolución 2139, que dispone que la AFIP verificará siempre el destino que se le ha otorgado al inmueble. O sea que el fisco, y esto surge también del anexo cuarto, va a verificar los consumos de gas, de electricidad, etcétera, de los últimos 12 meses o de los últimos años. Y si hubo consumo de servicios eléctricos, de gas, etcétera, el fisco no se la va a creer. Cuando el contribuyente diga, no, eso estuvo no lo alquilé nunca y por lo tanto no hubo retención de impuesto a las ganancias. El fisco va a presumir la existencia de un alquiler, ¿sí? Y si el contribuyente no demuestra, el contribuyente o el titular del exterior o el representante no demuestra haber ingresado las retenciones de ganancias a beneficiario del exterior, el IVA, no demuestra haber presentado declaraciones juradas de bienes personales, responsable sustituto o ganancia mínima presunta en su carácter responsable sustituto, el fisco no va a habilitar el certificado de retención. Y si no habilita el certificado de retención, no se va a poder vender el inmueble. ¿Ya? Y si no, bien, ahora, lo mismo sucede con las personas humanas del exterior. Y un interrogante, ¿qué pasa si no hubo retenciones de impuesto a las ganancias? ¿A quién puede el fisco cobrarle las retenciones de impuesto a las ganancias no ingresadas por beneficiario del exterior, sea una persona jurídica o una persona humana del exterior? La pregunta es, el sujeto del exterior que ahora quiere vender y ya no hay más representantes, sino que él o hay representantes simplemente para hacer los trámites de la venta, ¿puede exigirle el impuesto a las ganancias al vendedor que vive en Tokio, que no está inscripto, etcétera, etcétera? Este sistema de retención de impuesto a las ganancias, ¿qué es? ¿Es una responsabilidad sustituta propia o impropia? ¿Se puede ir contra el sujeto del exterior, persona jurídica o persona humana? Tenemos dos posibilidades. Si entendemos que se trata de un régimen de sustitución impropia, de un sistema de retención de impuestos, el titular del inmueble del exterior
podría estar intimado, convocado, a pagar el impuesto a las ganancias que no fue pagado con anterioridad por parte del locatario. Si estamos en el entendimiento que existe una sustitución propia, definitiva, donde el sustituido, el del exterior, ya no importa, como sí sucede en bienes personales o en ganancia mínima presunta, responsable del sustituto, el sujeto del exterior no podrá ser intimado a ingresar el impuesto a las ganancias. Pero nuevamente, la amenaza con la cual cuenta el fisco es: si usted no ingresa la retención de impuesto a las ganancias, yo no le autorizo la venta. Punto. Y en cuanto al IVA, se trata de un inmueble comercial que se está vendiendo. Hay una novedad, la Ley 27346 de diciembre del 2016, en el cual se crea al sujeto locatario como obligado a ingresar el impuesto por el alquiler. ¿Y qué pasa antes de diciembre? ¿Qué pasó antes de diciembre del 2016? Se trata de un inmueble comercial, estuvo alquilado y pertenece ese inmueble a alguien que vive en Tokio y fue cobrando los alquileres. ¿Hay hecho imponible? Sí, el alquiler de inmuebles comerciales está gravado, pero el sujeto, el dueño, está en Tokio. Es una situación no prevista en la ley del impuesto, no estaba prevista hasta diciembre en el impuesto al valor agregado. Entonces había imposibilidad de facturar el IVA, de ingresar el IVA. El sujeto del exterior no tenía por qué inscribirse, no tenía por qué tener quit, presentar declaraciones juradas mensuales por el IVA que le facturaba al locatario comercial en el país. Entonces, a partir de diciembre sí tenemos la ley 27346, pero con anterioridad no tenemos solución alguna. Bien, tiempo cumplido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dos temas para seguir con la agenda de hoy. Uno es una novedad y un nuevo régimen opcional para el ingreso de anticipos. Esto ya existía, pero hay modificaciones, así que vamos a ver de qué se trata esto. Y después vamos a analizar otro tema que sería un poco el ABC para los casos de exportación de servicios, que podría ser la situación de un profesional, ¿no?, que presta servicios para un cliente que está en el exterior y se va a encontrar en esta situación. ¿Qué connotación, qué tratamiento fiscal tiene? Marcelo. Gracias. Bueno, continuando, la resolución 4034 de hace unos días derogó la vieja 327 del 99. Para recordar, la resolución 327 del 99 contenía la forma de ingreso de anticipo, ya sea para ganancias, bienes personales, mínima presunta y fondo cooperativo. En sucesivas modificaciones de esta norma, cada impuesto tuvo su norma especial y había quedado residualmente solamente aplicable para el impuesto a las ganancias. ¿Por qué recalco esto? Porque este nuevo régimen opcional de ingreso de anticipos, de reducción de anticipos, sería solamente aplicable para ganancias, porque las otras normas, hasta que no se modifiquen cada una, van a seguir aplicando la norma de reducción como hasta ahora. Como estamos un poco abrumados por los temas, lo encaramos diciendo cuáles son las cosas que no cambiaron para hacer una cuestión de blanco y negro de temas, ¿no? Lo que no cambió de la nueva determinación de anticipos son las cuotas, o los anticipos siguen siendo los mismos, personas jurídicas 10 anticipos, personas humanas, asociaciones indivisas 5. La base imponible se sigue determinando de la misma manera, el impuesto determinado del periodo fiscal anterior, menos la reducción de gravamen por regímenes de promoción, retenciones y pagos a cuenta, computables, excepto la de carácter de pago único y definitivo, pagos a cuenta, impuestos a combustibles líquidos, impuestos análogos pagados en el exterior, como dijimos hace un rato, y después pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta computable. Eso no cambió. Lo que por suerte, en este caso lamentablemente no cambió, son los porcentajes aplicables. En este caso de las personas jurídicas sigue siendo lamentablemente el primer anticipo, un importe considerable del 25% y el resto, 9 restantes de 8,33% cada uno. Y
Y después de personas humanas y sin divisas siguen siendo 5 anticipos de un 20% cada uno. Los vencimientos tampoco han cambiado. Personas jurídicas mensualmente del primer mes posterior al que vence la declaración jurada. Y de personas humanas y opciones sin divisas, los meses pares a partir del vencimiento de la declaración jurada. Junio, agosto, octubre, diciembre y febrero, con la excepción de este año, que vencen en julio. Los importes mínimos, bueno, cambiaron hace algún tiempo, pero siguen siendo los mismos. Personas jurídicas, 500 pesos, sucesiones sin divisas y personas humanas, 1.000. El ingreso de anticipos, para recordarlo, tampoco cambió. Digamos, son los sujetos que utilizan cuentas tributarias de acuerdo a las modalidades de la resolución 1778, que son los BEP que ya todos conocemos, y los demás responsables, los que no están alcanzados por cuentas tributarias, pueden ser a través del BEP o puede ser a través del viejo formulario 799, que por lo que vemos sigue estando vigente. Esta norma sí aclara que se pueden hacer pagos a través de tarjeta de crédito conforme lo establece la resolución 1644. Pero como dice de corresponder, al repasar la resolución 1644, solamente le puede corresponder a las personas humanas, con lo cual las personas jurídicas no les aplica el pago de anticipos por tarjeta de crédito. Y acá empezamos con las novedades, lo nuevo, que tal vez en el régimen anterior lo nuevo que era escrito se aplicaba pero no estaba explícito. Bueno, ahora queda perfectamente explícito en la norma para que todos sepamos cuáles son los problemas que puedo llegar o no a tener cuando solicito una reducción. Lo nuevo, la norma me establece los siguientes requisitos. Primero, tengo que contar con quit, con estado administrativo sin limitaciones, en los términos de la resolución 3282, que ahora la vamos a repasar. Tengo que tener domicilio fiscal electrónico. Este es un poco discutible, pero esta norma establece que no debo presentar una solicitud de reducción de anticipo del mismo impuesto por un plazo de 180 días corridos para atrás. Esto realmente es muy injusto, porque yo hago una reducción pensando que voy a ganar la mitad del año pasado y me va muy mal y estoy perdiendo plata, digamos, no debería existir esta limitación, pero bueno, existe y tenemos que saberlo. Y después una cuestión formal, como nos imaginábamos, que era que no tiene que ser falta de presentación de declaraciones juradas determinativas o informativas de ganancias del primer día del mes de enero del año anterior a la fecha de la solicitud. Continuamos con las novedades, pero acá vamos a repasar qué establecía la resolución 3832, que es los estados administrativos de la CUIT. Digamos, esta resolución establecía que la CUIT puede estar activo sin limitaciones o en la medida que incumpla con falta de inscripción en impuestos, falta de presentación de declaraciones juradas, falta de movimiento de empleados en declaraciones juradas o estar en la base APOC o estar inactivo por el motivo que sea, todas esas cuestiones, en la medida que se verifiquen, me van a impedir solicitar la reducción de anticipos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir, tengo que entrar necesariamente por cuentas tributarias. En cuentas tributarias hay un servicio nuevo que se llama reducción de anticipos, ¿sí? Ahí tengo que indicar el impuesto y el periodo fiscal, ¿sí? Y proponer cuál es la base de reducción para continuar con el sistema. Y como comprobante me genera un ticket que se llama F1554. Y me establece que tengo que efectuar como condición el pago del importe del anticipo que resulte de la estimación practicada. Acá la norma dice que tiene que ser mediante transferencia electrónica de fondos. También se establece se explicitan cuáles son los motivos del rechazo. El motivo de rechazo de la solicitud, la norma expresamente dice que cuando no se cumplen algunos de los requisitos. Para recordar, quit activa sin limitaciones conforme a la 3282, tener domicilio fiscal electrónico, no haber pedido 180 días corridos atrás otra reducción, o no haber presentado las declaraciones juradas de ganancias a partir de enero de este año. Y establece que la obligatoriedad de presentar la reducción de anticipos a través de cuentas tributarias para todos los contribuyentes, independientemente que estén alcanzados por este sistema o no.
¿Cuáles son los efectos? Los efectos es, una vez que yo solicité la reducción, se adecúan todos los anticipos con esa base. Esos son los efectos. Esto para recordar, cuando nosotros hacíamos una solicitud de reducción de anticipo hace muchos años, uno proponía una base de cálculo y el sistema automáticamente lo tomaba. Y después, bueno, la AFIP tenía la facultad de verificación y me lo confirmaba o no. Pero en ese momento era tomado por el sistema y me calculaba los anticipos nuevos, reducidos. Como ya sabemos, eso en los últimos tiempos no era así, con lo cual yo solicité una reducción y tenía que transitar un camino bastante arduo para que eso formalmente sea aceptado por la AFIP y quede registrado en el sistema. Ahora, esto ya es así, nosotros ya lo probamos. Uno pide la reducción de anticipo por este sistema y y más allá de la facultad de verificación de la AFIP, el sistema lo reduce automáticamente como era antes, con lo cual tenemos un problema menos, porque el problema era, como no estaban reducidos antes y yo lo pagaba por el importe que yo había propuesto, generalmente la AFIP me intimaba la diferencia y bueno, tenía un montón de problemas, de embargo de cuentas, etcétera. Y eso, por suerte, no sería más ahora. Después acá establece en el artículo 12 cuáles son las pautas a observar por la AFIP para otorgar o no la reducción. Acá la norma explicita que otra de las condiciones que se va a tener en cuenta es cuál es la categoría asignada en el sistema de perfil de riesgo. No sé si recuerdan la resolución 3685, que en función de determinados parámetros calificaba a los contribuyentes de riesgos muy bajos a riesgos muy altos, de la letra A a la letra E. Esto la AFIP lo explicita que lo va a tener en cuenta, ya sea para otorgar o no la reducción o para rechazarla, por supuesto. Después, la norma establece que más allá de otorgarme la reducción en forma automática en el sistema, que va a tener 60 días para pedirme información y evaluar sistémicamente si estoy o no en condiciones de calificar para la reducción. Y como se imaginan, si yo no contesto un requerimiento, automáticamente me archivan las actuaciones y tengo que empezar de vuelta. O en este caso tengo que esperar 180 días para volver a hacerlo. Después, con respecto a los efectos, digamos, no hay cambios, pero para repasarlos son, cuando ejerzo la opción por un anticipo, automáticamente el sistema me despliega que se aplica a todo el resto. Si yo presenté los anticipos y pagué si yo presenté esta reducción a partir del tercero y el primero y segundo, pagué el importe normal, bueno, ese importe normal me lo va a computar como pueda cuenta de los futuros, porque todos van a estar reducidos conforme esta norma. Y también establece que si yo solicito la reducción a partir del tercero y el primero y segundo no los pagué, voy a deber, aparte de deberlos, voy a deber los intereses por el importe reducido del primero y del segundo. Como era antes, pero bueno, para repasarlo, viene bien. ¿Cuándo lo solicito? Bueno, por suerte tampoco hubo cambios. Personas humanas, asociación en divisas a partir del tercero, persona jurídica a partir del quinto, con la opción de que si yo solicito con un 40% más respecto del año pasado la reducción, puedo solicitarla a partir del primer anticipo. Denegatoria de la solicitud. Bueno, acá expresamente me dice que me la va a comunicar a través del domicilio fiscal electrónico y expresamente, porque antes no estaba previsto, yo puedo interponer el recurso previsto del artículo 74 de la Ley de Procedimiento. Digamos, como este es un tema práctico, hicimos un caso para que todos sepamos qué dice, cómo se leen las pantallas y hacemos una reducción a partir de ahora. Nos basamos en el mes de cierre junio, donde la base inicial según cuentas tributarias era de 605.000 pesos y el contribuyente propone pagar anticipos por una base de 300.000. Acá, como decíamos antes, ingreso a cuentas tributarias y se me despliega una nueva transacción, que es la última de la izquierda, que es reducción de anticipos contribuyente 300. 300 no sé por qué, pero bueno,
debe ser por la película, pero dice eso. Y ahí, bueno, yo propongo a la derecha el impuesto y el periodo fiscal. Automáticamente se me va a desplegar cuánto era el anticipo, cuánto era la base de cálculo que el sistema tenía cargado en función de la presentación que yo hice de la declaración jurada, y me pone el importe del primer anticipo y de todo el resto con la base, entre comillas, normal. Yo acá dijimos que calculamos, propusimos una base de 300.000, y al ingresar esa nueva base en el sistema de cuentas tributarias, automáticamente se me regeneran todos los anticipos con la nueva base, que era como era antes que cambie la FIP, ¿no? Pero bueno, por suerte el tema es así, y lo único positivo es que con este sistema se explicita todas las cosas que antes la FIP me pedía o tenía en cuenta, y yo tenía que ir enterándome con multinotas o yendo a la agencia a preguntar qué pasaba. Y aparte sí, de tratarse de personas jurídicas, no hay que presentar más esa multinota certificada por contador público con la base de cálculo. Eso, por suerte, es una simplificación de este punto. Y ahora, como ya hablamos dos temas prácticos, nos pareció interesante hacer un toque teórico de un tema que vemos que algunos profesionales lo están teniendo, y bueno, son pautas básicas sobre este tema que tenemos que tener en cuenta en el caso de tener exportaciones de servicios, ¿no? Entonces vamos a tratar 4 puntos muy básicos: tratamiento del impuesto a las ganancias en IVA, en ingresos brutos y régimen de facturación. ¿Qué tenemos que saber con impuesto a las ganancias? Acá lo que tenemos que saber como contadores públicos, que las exportaciones de servicios son ganancias de fuente argentina, ¿sí? Yo puedo tener servicios con empresas o sujetos del exterior y mecanizarlo de dos maneras. Una es mandando gente a trabajar al exterior, donde eso no es ganancia de fuente argentina, sino que es ganancia de fuente extranjera, y otra es trabajar el servicio en Argentina y mandado al exterior para su utilización. Eso es fuente argentina. ¿Cuál es el problema? Por el principio de territorialidad, ¿no? ¿Cuál es el problema que vemos y que le queremos transmitir? Que a veces, de tratarse de exportaciones de servicios, por el motivo que sea, cuando nos pagan en el país que se presta, el país al cual nosotros le facturamos, nos pretende retener impuesto a las ganancias. Y ahí lo que tenemos que saber es que esa retención es retención de fuente extranjera, y las retenciones de fuente extranjera no son computables con ganancias de fuente argentina, con lo cual ahí tenemos un problema eminentemente comercial. En algunos casos lo que se hace es se separan las facturas por los servicios que se hicieron en Argentina y los servicios que hicieron en el exterior, siempre y cuando haya traslado territorial de gente en el exterior, para que me retengan impuesto a las ganancias por la parte de fuente extranjera y no por la parte de fuente argentina. Pero ese es un tema básico que lo vemos con suma recurrencia y que lamentablemente es un tema comercial que, bueno, tenemos que saber que existe y tenemos que manejarlo de esa manera, bueno, para no tener un costo adicional. Con respecto al IVA, la ley del IVA, como todos sabemos, grava, entre otras cuestiones, las prestaciones de servicios realizadas en el país. Como contrapartida, lo mismo de ganancias, los servicios que se perfeccionan en el exterior no están alcanzados con IVA. Están alcanzados solamente los servicios que territorialmente se hagan en Argentina, con la alternativa que si ese servicio se presta acá y se utiliza económicamente en el exterior, está la posibilidad de darle el tratamiento de exportaciones de servicios que la ley estableció que no forma parte de la base imponible del IVA, que no está gravado, ¿sí? Pero para la exportación de servicio, para que se verifique, la condición básica es que territorialmente se haga en Argentina y que la utilización del mismo sea en el exterior. Si no, es un servicio, o es un servicio gravado, o si el servicio se hace en el exterior, es directamente no alcanzado por el impuesto porque carece del requisito de territorialidad.
Acá, bueno, mencionamos una vieja pauta interpretativa que, si bien no está vigente, como pauta sirve, existe todavía, que es el famoso decreto, la famosa circular 1288 del 93, ¿no? Que lo leo porque, digamos, todos los antecedentes que hay de doctrina y jurisprudencia siempre hacen referencia, y es un concepto base, que establece que para que los servicios revistan el carácter de exportaciones y resulten exentos, deberán ser efectuados en el país y su utilización o explotación efectiva debe ser llevada a cabo en el exterior, no dependiendo de la ubicación territorial del prestatario, sino del lugar donde el servicio es utilizado. En todos los dictámenes de la AFIP, inclusive en los fallos que hay de jurisprudencia, siempre esta circular es un principio que se menciona porque es la esencia que se tiene que complementar para que este servicio sea exportación de servicio, ¿no? Y acá nos pareció oportuno traer a colación 3 dictámenes con 3 situaciones para que veamos si en algún caso práctico, bueno, tiene alguna aplicación práctica con nuestros clientes, o para saber qué es lo que opina el fisco ante determinadas situaciones o hechos. Uno es el dictamen 82 del 96, un dictamen muy viejo, donde lo que se discutía era el tratamiento en el IVA, ¿sí?, a determinados servicios, en este caso de ingeniería, relativo a un estudio de impacto ambiental. Acá la particularidad, que el trabajo lo había pedido una empresa española, pero ese estudio de impacto ambiental era para decidir si la empresa española hacía una inversión o no en Argentina. ¿Sí? Acá la norma, el dictamen era que el estudio era para un sistema de tratamiento de naftas en la refinería de La Plata de YPF. ¿Sí? Que dijo el fisco que no le correspondía el tratamiento de exportación de servicios. ¿Por qué? Porque para que corresponda el tratamiento de exportación de servicios, el servicio que yo hago tiene que ser utilizado en el exterior. Y la FIP interpretó, entendemos que con buen criterio, que mi servicio se iba a utilizar en Argentina, porque a raíz de mi servicio profesional de estudio de impacto ambiental, bueno, iba a tener efecto o no en esa inversión. Y es muy interesante la reflexión final del dictamen, y por eso es que lo transcribimos, ¿no? Que dice que no cabe acordarle el carácter de exportación a toda prestación realizada en el país por el solo hecho de que represente un costo para el cliente extranjero, porque ello no sería suficiente para reconocer el beneficio, sino que debe constatarse además su efectiva utilización o explotación en el exterior. En este caso, como el estudio de impacto ambiental era para la refinería de La Plata, el servicio se iba a terminar aplicando en Argentina, con lo cual, con buen criterio, la FIP estableció que por más que quien encargue el servicio sea una empresa española, como el servicio se iba a terminar utilizando acá, porque ahí se iba a tomar la decisión de inversión o no, el servicio estaba grabado con IVA. Otro dictamen, el dictamen 43-2007, este es mucho más simple. Acá, bueno, tratamiento de servicio de investigación clínica para evaluar una droga que se iba a utilizar en Estados Unidos, en una compañía farmacéutica de Estados Unidos, y acá, bueno, no hubo dudas como el servicio se hacía acá y se iba a utilizar las conclusiones del servicio en Estados Unidos, ahí no había dudas que se trataba de una exportación de servicios. Y después, en último caso, que es el dictamen 28-2011, ya mucho más cercano, donde acá se establece una empresa del exterior, ¿sí?, y lo que iba a hacer es un servicio de alquiler de autos para clientes tanto residentes del país como extranjeros. Y lo que se estaba en discusión era si lo que cobraba la empresa por las gestiones de venta, por vouchers en el exterior, estaba o no alcanzado con IVA. La FIP interpretó, si bien el servicio era prestado localmente, digamos, el servicio de gestión de los vouchers era realizado localmente, como el coche que yo iba a utilizar, como el coche que yo alquilaba lo iba a utilizar en el exterior, interpretó que se trataba de una exportación de servicios, no alcanzaba por el IVA. ¿Por qué? Bueno, basándose en el criterio de la utilización, el lugar de utilización del servicio. Entonces, como síntesis, es una máxima que está en toda la jurisprudencia,
Para que una operación califique como exportación de servicios, se deben complementar concurrentemente. Concurrentemente, esto lo tenemos que grabarnos. Concurrentemente, dos condiciones. Primero, tienen que ser prestados en Argentina, por el requisito de territorialidad. Y después, su utilización o explotación efectiva debe verificarse siempre en el extranjero. Con lo cual, en la medida que un servicio prestado localmente sea utilizado en el extranjero, está exento en el IVA, pues una exportación de servicios. Con respecto a ingresos brutos, muy similar al IVA, ingresos brutos grava las prestaciones de servicios en el territorio, en este caso en el territorio provincial. Si yo el servicio lo presto en el exterior, directamente no está alcanzado por el impuesto por carecer también del requisito de territorialidad. Y lo que nos pareció oportuno es hacer un relevamiento de solamente 4 jurisdicciones que estaban vinculadas con la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. En este caso, las cuatro jurisdicciones que seleccionamos establece que están exentos en la medida que se le dé tratamiento de exportaciones de servicios. Y palabras más, palabras menos, todas las jurisdicciones tienen la misma definición que el IVA para establecer si se trata de una exportación de servicios. El servicio se tiene que brindar en su territorio, pero la utilización efectiva tiene que ser inequívocamente en el exterior para que sea exportación de servicios exenta. Y por último, me pareció interesante ponerlo, porque la verdad que yo lo desconocía. Hay un régimen de facturación especial para las facturaciones para los servicios de exportaciones de servicios. Los antecedentes que estuve mirando para preparar el material, vi que había mucha discusión a ver qué factura correspondía hacer para las exportaciones de servicios, si había que hacer una factura electrónica como se hacía con exportaciones de bienes o no. Esa discusión se terminó cuando se publicó la resolución 3689, que estableció la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2015 de hacer una factura electrónica clase E de exportación para este tipo de operaciones. Con lo cual, si yo tengo una exportación que califica como, exportación de servicios, por lo que vimos antes, no tengo dudas, tengo que hacer una factura electrónica clase E. Espero que les haya servido. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, hay un tema que alguno de ustedes lo ha solicitado en alguna reunión anterior, por eso que hemos decidido incluirlo hoy, que se refiere a los plazos de prescripción impositiva. Y en este sentido hay 2 o 3 aspectos que hoy vamos a destacar. Recordamos primero que es la ley de procedimiento fiscal la que establece los plazos de prescripción impositiva. Estos plazos son de 5 y 10 años para los contribuyentes inscriptos o contribuyentes no inscriptos, y ese plazo de 10 años es también el plazo que se utiliza en el régimen de seguridad social, si bien esto, como sabemos, tiene una norma legal independiente de la ley de procedimiento fiscal. Y es la reglamentación de la ley de procedimiento la que nos dice que no están comprendidos en el carácter de no inscriptos aquellos sujetos cuyas liquidaciones sean interdependientes, ¿no? Por ejemplo, ganancias, bienes personales, y que se haya inscrito en alguno de ellos, con lo cual esa inscripción obviamente sirve para el otro. Entonces, desde el punto de vista práctico, que esto es un poco lo que se había solicitado, lo que tenemos que ver hoy posicionándonos, cuáles son los periodos que están prescritos y los que están por prescribir. Y entonces acá hacemos una distinción. Personas humanas, en primer lugar, esto lo aplicamos, por ejemplo, para el impuesto a las ganancias, para el impuesto a los bienes personales. ¿Cuál es el último año fiscal prescripto? Es el 2009. ¿Cuál es el próximo a prescribir? Es el 2010. Después de ahí, obviamente, viene año a año todas las prescripciones. Y en el caso de empresas, también para impuesto a las ganancias, bienes personales, bueno, lo que está prescripto son los ejercicios
que están cerrados a julio del 2010, 31 de julio del 2010. Eso ya ha operado la prescripción y el periodo que está en curso y que cierra en julio del 2011 es la próxima prescripción, que es 31 de diciembre del 2017. Y ahora vamos a pasar al otro tema, que es el que generalmente se discute en materia de prescripción, que es ¿qué se considera como inscripto? Porque resulta que la ley lo que establece es que la inscripción o la no inscripción es lo que en definitiva habilita los dos plazos de los 5 o de los 10 años. Pero ¿qué es contribuyente inscripto? Porque el problema es que las normas legales que tenemos, o sea, tanto la ley de procedimiento como la norma reglamentaria, vienen de una época en donde los contribuyentes tenían que inscribirse, pero no existía el quit, cosa que vino después. Entonces, la duda que nos puede quedar es si el hecho de haber aparecido el quit ha cambiado la situación a los efectos de la prescripción o no. En el año 2008, en la Comisión de Enlace, se había hecho una pregunta en este sentido respecto de esta distinción que estamos hablando de los contribuyentes inscriptos y no inscriptos. Y acá la pregunta era muy puntual porque se refería a un contribuyente que estaba inscrito en el impuesto a las ganancias, que también en bienes personales, pero después solicita la baja en ambos tributos. Y entonces la pregunta es, aun cuando se había dado de baja, o sea que ya no estaba inscrito en ganancias y bienes personales, pero por el hecho que permanecía con el número de quit en la FIP, ¿era suficiente, y este es el tema central, era suficiente para considerar que se encuentre inscripto? O al revés, o la inscripción no depende de la quit, sino depende del alta en cada uno de los impuestos. Y entonces acá el fisco en el año 2008 contestó y dijo que en realidad lo que importaba no era la quit, sino era las altas en cada uno de los impuestos. Y como el contribuyente había pedido de baja, no estaba inscripto, y como no estaba inscripto, el plazo era de 10 años. Vamos a ver que este tema es el que empieza a ser objeto de una discusión jurisprudencial, y el primer caso que tenemos es este caso Chirandini del Tribunal Fiscal, esto es del año 2012, de la Sala B, donde el Tribunal Fiscal llega a una posición en esta sala y con esta integración. Como ustedes saben, el Tribunal Fiscal hoy está bastante difícil para ubicar las integraciones porque habida cuenta de que en las distintas salas, de las 4 salas con 4 contadores, quedó un contador, que dicho sea de paso está con licencia. Entonces esto hace que las salas tienen que estar permanentemente subrogando, con lo cual va cambiando permanentemente la integración. Entonces cuando hablamos de la integración de una sala, es difícil precisar quiénes son los que están, salvo que miremos obviamente quién firma la sentencia. Pero este antecedente lo damos, es uno de los primeros antecedentes del año 2012, donde el Tribunal Fiscal acá llega a una posición distinta a la FIP. Y dice que en realidad la existencia del quit es suficiente para demostrar la inscripción. Lo cual parecería absolutamente razonable, ¿no? Porque el sentido de la inscripción es si el fisco tiene o no conocimiento que alguien está bajo su poder, bajo su tutela, bajo su control. Y más allá que no lo esté como alta individual en los impuestos, sí estaba en la quit y ahí entonces ya está ubicado en la esfera de conocimiento de la FIP. Y por esta razón, en el caso que estamos mencionando del Tribunal Fiscal, este contribuyente estaba inscrito en bienes personales, no estaba inscrito en ganancias, la discusión fue en ganancias, pero el tribunal llegó a la conclusión que no era necesario el alta en ganancias precisamente por la existencia del quit.
Tema de empleados, también se planteó en el Tribunal Fiscal, la Sala D, el caso Sarlenga, se planteó este tema, una persona humana que se desempeñaba en relación de dependencia, sus ingresos solo provenían en relación de dependencia, el empleador no le hace una retención del impuesto a las ganancias que le debería haber hecho y la AFIP lo que hace es perseguir al empleado para que le pague el impuesto ese que el empleado no le había pagado vía retención. Y entonces acá aparece el criterio de la AFIP y dice, bueno, como esta persona está en relación de dependencia y no procedió a hacer lo que tendría que haber hecho, que era presentar la declaración jurada, pagar el impuesto por esa parte que no se le retuvo, es no inscripto. Y como es no inscripto, son 10 años de prescripción. El Tribunal Fiscal tampoco le da la razón al fisco y dice que como él era empleado y solamente tenía ingresos como empleado, este es un caso donde no requiere la inscripción y por lo tanto el plazo de prescripción es de 5 años. Y el caso Nicolini, que no tiene nada que ver con el expositor que vino acá, no es que le cambiamos el nombre, ¿no? No tiene nada que ver. Hay un caso que merece el análisis, porque quizás sería el tercer análisis que tenemos que hacer nosotros, un poco, acá es mucho más finito el tema. El Tribunal Fiscal en el año 2009 sigue la línea que hemos hablado nosotros. Acá había un caso particular, había una baja provisoria en el IVA. Esta baja provisoria en el IVA, ustedes recordarán por la aplicación de la norma reglamentaria de la ley de procedimiento, cuando el contribuyente no presenta 3 declaraciones consecutivas, bla, 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 el fisco le da de baja. Situación que se recupera cuando el contribuyente presenta las declaraciones juradas. Bueno, este era un caso donde el contribuyente se encontraba inscripto en ganancias, pero no se encontraba en valor agregado porque tenía esta baja que hemos mencionado. Y la determinación que se le hace es respecto del impuesto a valor agregado, donde no estaba inscripto por la baja. Y acá la misma discusión, y el Tribunal Fiscal llega a la misma conclusión que los antecedentes que hemos visto antes. O sea, dice, en realidad el contribuyente tenía la quit, y es más, dice, las previsiones que establece el artículo 53 del reglamento eran anteriores a la implementación de la quit. Y a partir de la quit hay que cambiar el criterio porque la quit es la que denota si el contribuyente está inscripto o no inscripto, y por lo tanto el tribunal también tomó 5 años de prescripción. Lo que ocurre es que llega a la Cámara y la Cámara da vuelta al criterio y acá viene el tema. En realidad, la Cámara cuando analiza el tema, esto es la Sala 1, esto es un fallo reciente de febrero de este año, la Cámara lo que hace es un análisis muy finito de los hechos fácticos, que acá tenemos que considerarlo, porque si no, nos perdemos respecto de la razón por la cual revertió el criterio del Tribunal Fiscal. Fíjense los hechos, que esto es lo que minuciosamente elabora la Cámara. La última declaración jurada de impuesto a las ganancias que había presentado el contribuyente era 1997, periodo fiscal 1997. La baja provisoria, que también tenían impuesto a las ganancias, era en julio de 1998. Ahí le dio de baja la AFIP. Esto en el año 2009, el contribuyente audaz presenta una solicitud de modificación de datos que lo hace retroactivo al 2002. Lo hace retroactivo al 2002. Y cuando presenta esta modificación de datos, lo que hace es, el dato que surge es que no se encontraba bajo fiscalización en ese momento el contribuyente. Después presenta las declaraciones juradas, en agosto del 2009, presenta declaraciones juradas de 2002 a 2007. Este es el juego de los 7 errores, ¿no? Esto es para que quede para ustedes el día de mañana. ¿Dónde está el problema acá?
Con posterioridad, en el año 2009, empieza una orden de intervención de la AFIP hasta este contribuyente en función a una denuncia penal que tenía. Y entonces el juez le ordena al contribuyente que haga la determinación de oficio, por lo cual la inspección, o sea, la AFIP, inicia una orden de intervención en febrero del 2009. Y finalmente, en agosto del 2009, se hace la determinación de oficio como consecuencia de lo pedido por el juez penal del 2002, 2003 y 2004. Y ahí, entonces, en este marco, es donde viene la discusión. Y la Sala 1 termina sosteniendo que en realidad el contribuyente era no inscripto. Para lo cual, el elemento que toma en cuenta es que en el momento de que se hace esa presentación no era espontánea. Como la presentación no era espontánea, entonces esta es la valoración que tomó la Cámara para llegar a sostener que no era inscripto. Pareció de interés ver este tema. Y yo diría que si tendríamos que sacar un resumen, el tema no lo podríamos dar por superado, el tema central que estamos tocando. La AFIP sigue manteniendo el criterio que hemos señalado en el año 2008, sigue con este criterio, o sea, la CUIT no es suficiente para considerarlo como responsable inscripto, pero en mayoría el Tribunal Fiscal viene sosteniendo la posición contraria, así que este tema sigue en discusión. Nosotros le quería rápidamente señalar algunos aspectos ya en materia jurisprudencial, algunos aspectos que tenemos que tenerlo en cuenta en el quehacer profesional. El primero es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, un contribuyente que no había cumplido con las disposiciones reglamentarias que tiene la AFIP para alta y baja de empleados. La AFIP tiene el criterio que en esos casos es un supuesto de clausura y la Cámara de Apelaciones, o sea, la segunda instancia en penal económico, con una reiteración de alguna posición anterior, sigue en la interpretación que este tipo de incumplimientos es una infracción formal, pero no alcanza a tipificar como causal de clausura. Tema interesante porque la AFIP sigue con esta posición y es interesante para la defensa de quien tenga que así exponerlo. Hay un segundo tema también muy importante del Tribunal Oral en lo penal económico, el tema de la probation. La probation es una salida para aquellos que están en un proceso penal, para que no sean condenados. Conocemos determinados temas de probation, inclusive fuera de la parte tributaria. Hoy se conoció uno con el acoso sexual del taxista, ¿no? La probation, que era cómo tratar a la mujer. Fue lo que el juez ordenó hacer, enseñar cómo se trata a la mujer. Bueno, y en este caso la discusión era otro. El artículo 19 de la ley 26.735 lo que había dispuesto es que la probation no se aplica en materia penal tributaria. Esa norma fue declarada inconstitucional justamente por el Tribunal Oral en un fallo reciente, que de alguna manera sigue otros antecedentes que ya teníamos, así que este es otro punto realmente importante. Y el tercer caso que viene de la Cámara de San Martín, aparece el contador, que es lo que habíamos anticipado. Un contribuyente que se encontraba en un proceso penal por una denuncia que le inicia la AFIP, este es el caso Fabiani, y el contribuyente no encuentra mejor reparo, posiblemente con el asesoramiento de su abogado, en decir que él no tenía responsabilidad penal por el hecho que esa actitud dolosa que se había tenido en la declaración jurada obedecía a un asesoramiento del contador y que el contador es el que había determinado el tratamiento fiscal que había que emplear en la declaración jurada y que a la postre suscribió el contribuyente. Cámara Federal de San Martín, septiembre del 2016. Acá no le fue bien al contribuyente, sí le fue bien al contador, porque en definitiva la posición que tomó la Cámara fue sostener que en realidad
tomando las normas que son propias del sistema tributario argentino, que es la autodeterminación tributaria, el contribuyente es el responsable para poder decir qué es lo que pone en una declaración jurada. ¿Se hará asesorar o no? Pero el responsable es el contribuyente y no puede esgrimir como una causal de exoneración de responsabilidad justamente el hecho que actuó un contador. Y después nos aparece en la causa Alonso, empiezan a aparecer las causas de presentación espontánea. Ustedes recordarán que la presentación espontánea, esta figura que tiene la ley de procedimiento fiscal, es una forma en que los contribuyentes pueden o salir de un proceso, o en la alternativa que tiene el funcionario de la AFIP para no hacer una denuncia penal en la medida que acredite que la presentación del contribuyente fue espontánea. Lo hemos dicho cuando analizamos este tema, con toda la dificultad fáctica que tiene el tema para llegar a determinar en cada caso que se nos plantea cuándo estamos frente a una presentación espontánea o no. Este es otro tema. Pero bueno, acá la situación que se plantea en la Cámara Federal de Mendoza es que el contribuyente había presentado una declaración jurada rectificativa. El impuesto lo había ingresado en un plan de pagos e intentó salir con el régimen de presentación espontánea de esa manera. Lo que la Cámara Federal de Mendoza llega a la conclusión que en ese caso no había presentación espontánea porque analizando los antecedentes administrativos llega a ver que hay una inspección previa. Y como consecuencia de la inspección, el contribuyente rectificó la declaración jurada e ingresó en el plan de pagos. Entonces, la presentación no es espontánea por un lado, y por el otro lado, una cosa que lo venimos repitiendo una y otra vez, pero siempre tenemos que seguir repitiéndolo, el hecho que el contribuyente rectifique la declaración jurada y pague el impuesto no lo exime de responsabilidad fiscal, ¿no? Arregla el problema desde el punto de vista patrimonial con el fisco, pero no desde el punto de vista penal. Y el Tribunal Oral en la causa Cameli nos da otro antecedente realmente trascendente que está referido a la evasión fiscal agravada. Como sabemos, la evasión fiscal agravada, o sea, el artículo 2 de la Ley Penal Tributaria, tiene un mínimo de multa de pena que es de 3 años y 6 meses. Y ese mínimo de multa fue declarado inconstitucional en este fallo de noviembre del 2006 por el Tribunal Oral. El argumento central para ser declarado inconstitucional es que esa norma, esa pena mínima de 3 años y 6 meses, ha sido fundamentado en el proyecto del entonces norma que había llegado al Congreso, al solo efecto de impedir la exención de prisión y excarcelación durante el proceso penal. Y entonces la posición que llega al Tribunal Oral es que esa disposición con ese fundamento está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al cual se adhirió la República Argentina, que dicho sea de paso, tiene un rol superior a la propia Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, este es un fallo importantísimo. Este mínimo ha sido declarado inconstitucional. Tenemos de Posadas, hoy es una jurisprudencia federal. De Posadas tenemos, insistir con este tema, el plazo de prescripción penal en el IVA. Esto porque una y otra vez insistimos, ojo que una cosa es la prescripción impositiva que vimos antes y otra cosa es la prescripción penal. Tanto en lo que se refiere a los años de prescripción como a la forma de cómputo. En este caso de la Cámara Federal, lo que se establece que la forma de computarse el plazo de prescripción penal en el IVA está obviamente regida por el artículo 63 del Código Penal. Y entonces, desde este punto de vista, tenemos que ver el momento en que se cometió el delito. A partir de ahí juega la prescripción penal. Y a su vez, el Tribunal de Posada, junto también con los
los de Capital Federal, llegaron a la conclusión que la fecha de cometerse el delito es la fecha de presentación de vencimiento general de la última declaración jurada mensual que integra el ejercicio fiscal del contribuyente. Si el contribuyente cierra el balance el 30 de junio, tenemos que tomar la última declaración jurada mensual de IVA, que es junio. Junio que vence en el mes de julio, entonces esa es la fecha que se toma como momento cero para la prescripción penal. Y quería señalar este otro antecedente que me parece realmente muy importante de conocerlo, que es en una causa penal donde a un contribuyente se le hace una denuncia penal por el hecho de que la FIB interpretó que había ciertos gastos improcedentes del contribuyente por las operaciones que tenían con monotributistas. Estas operaciones tienen, como todos sabemos, un límite legal reglamentario. El contribuyente se había excedido de ese límite y entonces la dirección interpretó que se estaba frente a una maniobra ardidosa, por lo tanto le hace la denuncia penal. Esta es la decisión de la Cámara de la Alzada, la Cámara de Apelaciones, quien dice que en estos casos no se produce una situación de ardid y por lo tanto dispone el sobreseimiento del contribuyente. Como hay varios casos en danza sobre esto, es importante tenerlo en cuenta. Y yo voy a ya ir cerrando con un fallo, el caso de Molinos, dado que hoy se habló también de facturas apócrifas. Quería señalar este tema porque hay un nuevo pronunciamiento en un tema que acá lo hemos considerado una y otra vez, que sería el siguiente: cuando a alguien se le hace una determinación de oficio porque se le han imputado las facturas apócrifas, el contribuyente tiene en subsidio un argumento siempre, que es que las retenciones que se le han efectuado a ese proveedor al cual se le han impugnado deberían ser tomados como pagos a cuenta en la determinación tributaria. Esto en buen romance sería: si me están impugnando la factura y están desconociendo la operación, quiere decir que el pago que yo hice vía retención tendría que ser tomado también a mi cuenta. Bueno, este fallo es de la Cámara, le da la razón al fisco, o sea, el contribuyente no puede tomarse ese IVA como pago a cuenta, y la fundamentación que da la Cámara, la Sala 3 en este sentido, es que en realidad el contribuyente carece de legitimación para poder reclamar ese pago, para poder computarlo como pago a cuenta, porque ese pago a cuenta le corresponde a otro contribuyente, que es ese proveedor tercero, que es el único legitimado para llegar a solicitar la repetición de ese monto, pero no lo puede computar el contribuyente que había sido agente de retención. Quiero señalar el último caso, porque ya se nos pasó el tiempo, en un tema que es muy importante en la práctica, este caso Pustilnik del Tribunal Fiscal y el problema de notificación que hoy se está observando en los contribuyentes. Acá el planteo que había era que a este contribuyente se le hace una notificación de una determinación de oficio, pero el domicilio fiscal del contribuyente era un lugar determinado, piso y departamento. Piso y departamento. La práctica que todos conocemos del fisco cuando se le hace una notificación en este sentido es que se le notifica al portero. Y el portero, cuando tiene tiempo y deja de tomar el mate, va subiendo los papeles a cada uno, le tira el diario, una carta, un aviso, el delivery, y entre otras cosas va la notificación. Y este contribuyente entonces plantea la nulidad del procedimiento porque dice que no estaba notificado, porque la notificación hay que hacerla en el domicilio, piso y departamento. Y acá se probó
de que había sido hecho en portería, o sea, no en el piso y en la oficina. Fíjense lo importante de este tema. El Tribunal Fiscal, que es quien resuelve esto, le da la razón al contribuyente, dice que toda la actuación es nula, y la actuación es nula porque no quedó debidamente notificado al contribuyente. Y acá donde surge la importante doctrina. La notificación debe ser producida en el domicilio fiscal. Y si el domicilio fiscal es calle, piso y departamento, ahí debe realizarse, no alcanzando a tales efectos el portero. Como acá a su vez había que determinar a partir de qué momento tomó conocimiento el contribuyente de esta situación, el Tribunal Fiscal dice que hay que interpretar que toma conocimiento cuando él tomó vista de la actuación administrativa. En ese momento él toma conocimiento y no en el momento de la notificación, porque justamente fue declarada inválida. Le agradezco a todos por la atención dispensada y nos vemos el próximo mes. Muy bien, chicos, llegó este, si se lo paso a los asesores.